cuando sentí que el texto estaba bien, dije, listo, ahora sí hay que montarlo, y como nunca recibí como una buena recepción sobre el texto, entonces dije, pues ya está, la monto yo. Y pedí dinero prestado y unos amigos me ayudaron y la monté yo. Pero y se ganó un premio, ¿no? Sí, me gané el premio Michael Jackson de dramaturgia, que pues, fue un gran reconocimiento, el cual pues me dio un nuevo aire. Muchas personas se molestaron porque descubrieron que es algo que yo nunca oculté, es que el premio Michael de dramaturgia, el premio Michael Jackson es un premio que yo inventé, donde yo soy el jurado y donde la única obra que participó obviamente era la mía, porque no iba Qué a maravilla. permitir que participara ninguna otra obra. Y es en homenaje, ya que me cuenta de eso, ¿es en homenaje al cantante o al dramaturgo? Porque hay un dramaturgo con ese nombre, ¿no? Sí, no, yo, para mí era el pedófilo, Es por el cantante. mi homenaje, no sé qué. Entonces me di el premio Michael Jackson de dramaturgia, luego alguien del sector teatral se molestó mucho y Por la autoconcesión de ese premio, porque hubiera querido concursar o algo así. sí, por todo, y yo le dije... Por la falta de transparencia en la Yo colocación. me disculpé diciéndole que además quería decirle de una vez que el siguiente año me lo iba a volver a ganar y con la misma obra, y que era muy posible que me lo ganara durante 7, 8 años seguidos, y que Me parece una genialidad de aquí a la luna. el mundo es una cosa así de terrible. Y además, si hay tanta resistencia de veras a que los demás reconozcan el trabajo de uno, pues ¿por qué no autoasignarse reconocimientos también de ese tipo? Como Sí, premios con toda. yo en un momento dije, si no se me reconoce la dramaturgia, pues pues los psicólogos lo hablan, ¿no? De toda esta cosa del amor propio. Entonces yo dije, bueno, pues si hay que quererse, pues yo quiero mi obra, y si hay otra gente que no la quiere, pues Está un poco patafísico el mecanismo, yo ¿no? la Pero está debo buenísimo. querer y debo decirle a los demás que yo la quiero. Quizás, ¿no? Todos los boxeadores conocen la misma técnica. Claro. Conocen el mismo, cómo se hace un jab, cómo se hace un golpe, cómo se hace y de todas formas pelean distintos. Y esa diferencia entre cada uno me imagino que obedece a algo que se puede llamar instinto o algo que se puede llamar no sé cómo, pero que va más allá de la técnica y que le pertenece a él. Como la verdad de uno, ¿no? Como la... Claro, ahora mejor dicho, voy a... 4 segundos y no ha dicho un curso. No, estaba pensando que aunque juguemos a que no haya fórmulas, sí las hay. Sí, Claro, sí. para todos. Y lo que creo es que más Que allá de sirvan, evitar las fórmulas... Que sirvan, ¿no? Pero es Puede una ser técnica del discutible. boxeador, ¿no? Claro, y pensé justo en eso, es decir, si hay una técnica concreta, pero uno debe, o sea, reconocer la técnica no es haber hecho todo el camino, pero sí que permite tener un camino recorrido que ayuda a poder controlar mucho mejor después cuando uno entiende su propia poética. El Club del Drama Rostizado. Bueno, buenas noches, buenos días, no sabemos a qué hora nos vayan a escuchar. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, El Club del Drama Rostizado. Este va a ser nuestro 5º capítulo, tenemos un nuevo invitado en esta ocasión. Recuerden que intentamos desarrollar una dinámica en la cual tengamos la posibilidad de invitar a dramaturgos de la escena bogotana que estén en circulación con sus obras. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de una obra que se está presentando en este momento en Casaé, en la Sala Mayolo, que va a estar por todo febrero, ¿verdad? Hasta el 20 y pico de febrero. Bien. Y es una obra que se llama El sueño de la bomba atómica o la teoría de los glaciales. Y nuestro invitado esta noche es Julián Arango. Pues nada, yo creo que comencemos por ahí. Comencemos por saber quién es Julián, de dónde viene, dónde salió. Tenemos ahí como un par de datitos de Julián, pero creo que el que mejor puede introducir a Julián es Julián. Entonces, pues, ¿qué nos quiere contar Juli como de su formación? ¿Cómo llega al teatro? De formación. No, yo llego, estudié cine, luego estuve en España hice un par de cursitos, pero
al teatro llego de la mano de Manuel Orjuela, básicamente por una invitación de él a trabajar con él. Y trabajé un buen tiempo en varios montajes de la mano con él. Y luego hice otros trabajos en el Teatro Nacional, tanto en la Castellana como en la 71. Trabajé con directores extranjeros, con Mario Morgan y con Corina Fiorillo, que es de Timbre 4. Y bueno, eso ha sido como el recorrido así como escénico. Y también escribió antes, dirigió cosas audiovisuales antes, hizo fotografía. Digo, antes de llegar concretamente a la escena. Sí, yo trabajé mucho tiempo con fotografía documental, básicamente relacionada con conflicto armado. Y trabajé para un periódico extranjero, para el Miami Herald. Y trabajé acá, pues, freelance, para lo que se podía vender. Y trabajé haciendo documentales para Naciones Unidas y para como organizaciones de esas. Y luego tuve un brinco en la televisión con Fernando Gaitán, estuve como trabajando en unos talleres, después escribí, hice parte de un grupo creativo para una serie y luego hicimos un reality de humor, estuve en la parte de la escritura que se llamaba Colombia Ríe. Y luego volví no hace mucho otra vez a retomar el trabajo documental relacionado con conflicto armado, con Jesús Abad Colorado, con quien yo ya había trabajado y con quien hemos compartido una relación de años. Y entonces siempre he navegado como en esas dos aguas de la oscura y terrible realidad y la oscura y terrible ficción. Y para entender como el contexto de sus referentes y demás, ¿cómo se acercó usted a estos temas artísticos? Digamos, ¿qué le interesó cuando joven, cuando pelado, la imagen, los textos? No, pero pues cuando empezó seguro ya ha pasado algún tiempo. Pero ¿por dónde se acercó? ¿Como por la literatura, por la actuación, por...? Sí, paralelo, yo tengo como 20 vidas paralelas, entonces en una de esas líneas paralelas la literatura siempre estuvo muy cercana a mí, por mi padre de alguna manera y también por amigos. Tengo varios amigos escritores con trayectoria. En un tiempo también hacía fotos para una editorial grande, entonces la cercanía con la editorial me daba como el privilegio de recibir libros regalados. Entonces la literatura siempre ha sido algo muy cercano y que me ha servido para navegar en todas esas aguas, ¿no? La literatura siempre funciona normalmente para todo eso. Sí, las palabras, ahí está todo. ¿Dónde estudias cine? Porque dices que inicialmente estudias cine aquí en Colombia y después te vas para España. Sí, yo estudié en la gloriosa CUN. Ok. Ahí. Ya, y terminas y después te vas para España. ¿Cuánto tiempo estuviste en España? Yo siempre digo 30 años, pero realmente nunca fueron 30 años, fue un periodo mucho más corto. Pero yo sigo diciendo que es 30 años porque me da un carácter sofisticado que me permite. Ok. Y bueno, y con El sueño de la bomba atómica nos decías hace un ratito que no es tu primera obra, o sea, no es la primera obra que decides poner en escena, sino que ya habías hecho otros montajes antes. Sí, yo creo que es lo que le pasa a todos los que de alguna manera, a mí alguien me dijo alguna vez que yo probablemente tenía el síndrome del escritor tardío, entonces me eché toda una perorata sobre eso, pero lo que yo sentía es que ahora lo siento más es que no, el escribir es un oficio, pero el publicar es otra cuestión y el hacer el montaje es otra cuestión. Entonces, no sé, pues uno siempre busca como ejemplos para refrendarse, ¿no?
Entonces, no sé, cuando yo leí algo sobre la vida de Saramago, Saramago publicó lo primero como a los 20 y pico y luego vuelve y publica como a los 40 y pico, deja 20 años sin publicar y eso no lo hace ni más ni menos escritor, ¿no? Claro. Entonces para mí uno tiene algo que decir y uno siempre tiene, o a mí me sucede como el tener la necesidad de decir algo, entonces yo creo que eso estaba incubado y pues llega el accidente que te termina obligando, te termina dando el valor para escribir, porque pues escribir de alguna manera también es un hecho temerario, ¿no? El exponer y el exponerse es un hecho de, bueno, aquí les dejo el pellejo, hagan con él lo que quieran. Pero no, desde mi punto de vista no es algo que uno deja ahí como terriblemente tranquilo, pues uno también lo deja cagado del susto, ¿no? Lo deja muerto de miedo, ¿no? Escribir es un hecho donde el autor, Se vulnera mucho, sí. independientemente del ego, queda vulnerable, ¿no? Eso me pasó a mí. Entonces escribí ya después de que había explorado mucho con la imagen y me di a la tarea de reconocer que quería escribir y que me daba pudor escribir y que tenía que vencer el pudor. Y ese fue como el salto, un día que en teoría vencí el pudor, aunque no, yo creo que no lo terminaba venciendo, ¿no? ¿Cómo es esa relación o para Juli, pues, particularmente entre la relación como de narrar con la imagen y narrar, pues, cuando uno ya hace el ejercicio propiamente de la escritura? Los encuentra cercanos, siente que se modifica mucho haciendo el tránsito de uno a otro cuando tiene que cambiar de oficio en diferentes etapas. Sí, todo termina siendo una especulación y da el pie para un montón de metáforas pendejas y se vuelve un universo muy clichésudo, ¿no? Pero, no sé, la fotografía depende de quién la haga y hay muchas formas de fotografía, pero pues es un universo de la percepción y de la observación, ¿no? Y de alguna manera la escritura en gran parte es la observación. Lo que yo creo es que cambia es que no solo es la observación hacia afuera como puede ser la fotografía, sino también la observación hacia adentro. Entonces en ese universo creo que la fotografía, y aunque lo estoy diciendo y sigo sintiendo que es un cliché, es un poco también eso, ¿no? Es más un trabajo de introspección que lo que hay afuera. Lo que hay afuera marca, pero lo que uno traduce en lo de afuera es de adentro. Es como algo así, podría decir. Y entonces se acercó ahí como a la escritura y al abordaje, a la puesta en escena de diferentes maneras, pero ahora acomete pues este ejercicio que nos convoca, que a nosotros en particular pues nos ha llamado la atención gratamente, y que este es como su segundo momento, ¿cierto? Porque pues primero su merced pasó por la escritura y demás, y entiendo que hubo otro reparto para esta misma obra y hubo una temporada previa y demás. Pero antes de meternos entonces en las entrañas de la obra, ¿cómo la escribió? ¿Cómo llegó a ella? ¿Por qué la escribió? ¿Qué pasaba cuando la escribió? A mí, digamos que el universo como de el universo uno del absurdo y dos de los mundos rotos me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención y me gusta, y el universo como, no sé si la definición existe, pero como el mundo indie, de la cosa independiente, esto me ha llamado mucho la atención y siempre quería. Pues el cine el teatro por supuesto que es un trabajo titánico, pero pues el cine es casi que un milagro, ¿no? Pues, no el resultado sino el llegar a hacerlo. Entonces el teatro en un principio era como esa forma de sanar y de paliar la frustración de, hijo de puta, hacer una película. Y producir una... ¿Cuándo? Pero luego uno de alguna manera, yo no sé si va madurando, sino que va encontrando como
Sí, la palabra puede ser madurar y va encontrando otros universos con mucho más respeto, como no se trata de que uno haga algo porque esto es más fácil y hacer lo otro es más difícil, sino porque esto es otra posibilidad de expresión y desaparece ya esa palabra de esto es más fácil o esto es más difícil y empieza uno a ver y a entender que hay un lenguaje y es un lenguaje distinto y empieza uno como a madurar dentro artísticamente y a respetar los lenguajes. Entonces, de alguna manera encontré que algo que yo quería decir, el lenguaje donde yo lo podía decir era el teatro, pero no como un hecho de consuelo, sino como un lugar idóneo, que para mí resultaba idóneo, ¿no? Una correspondencia perfecta, pues. Sí, sí. Usted tenía la historia de antes, pues. Sí, yo tenía como una idea de lo que yo quería y tenía claro el universo y tenía terriblemente claro el tono. Y luego, a pesar de que yo sabía más o menos cuáles eran los arcos dramáticos, lo que no sabía era cómo iba a ir pasando eso y cómo iban a ver, irse dando las transiciones y los mundos. Y escribiéndolo me di cuenta y me pasó pues un torneo de dramaturgia, yo apliqué, nunca sucedió nada ahí, lo cual me molestó mucho, con el mundo por supuesto, y después de perdonar al mundo por su desatino, Se reconcilió con la obra. entonces, no, con la obra nunca peleé, pero Siempre fue con los demás. sí, siempre, en la guerra siempre con el otro. Y ahí me reconcilié y eso fue buenísimo. La obra estuvo como en un par de grandes salas en estudio para ser montada y nunca sucedió nada. Pero ese tiempo me permitió para releerla y poder ir corrigiendo y corrigiendo, o lo que yo llamo corregir, y ir apuntalando cosas y irme dando cuenta que el texto, a medida que pasaba el tiempo, no crecía una frustración, sino que el texto maduraba y encontraba nuevas cosas para apuntalarlo y fue una cosa como muy, al final fue muy grata, ¿no? Y cuando sentí que el texto estaba bien, dije, listo, ahora sí hay que montarlo, y como nunca recibí como una buena recepción sobre el texto, entonces dije, pues ya está, la monto yo, y pedí dinero prestado y unos amigos me ayudaron y la monté yo. Pero y se ganó un premio, ¿no? Sí, me gané el premio Michael Jackson de dramaturgia, que pues, fue un gran reconocimiento, el cual pues me dio un nuevo aire. Muchas personas se molestaron porque descubrieron que es algo que yo nunca oculté, es que el premio Michael de dramaturgia, el premio Michael Jackson, es un premio que yo inventé, donde yo soy el jurado y donde la única obra que participó obviamente era la mía, porque no iba a permitir que participara ninguna otra obra. Y es en homenaje, ya que me cuenta de eso, ¿es en homenaje al cantante o al dramaturgo? Porque hay un dramaturgo con ese nombre, ¿no? Sí, no, yo, para mí era el pedófilo, Por el cantante. mi homenaje, no sé qué. Entonces me di el premio Michael Jackson de dramaturgia, luego alguien del sector teatral se molestó mucho y... Por la autoconcesión de ese premio, porque hubiera querido concursar o algo así. Sí, por todo, y yo le dije... Por la falta de transparencia en la Yo me disculpé diciéndole que además quería decirle de una vez que el siguiente año me lo iba a volver a ganar y con la misma obra, y que era muy posible que me lo ganara durante 7, 8 años seguidos y que Me parece una genialidad de aquí a la luna. el mundo es una cosa así de terrible. Y además, si hay tanta resistencia de veras a que los demás reconozcan el trabajo de uno, pues ¿por qué no autoasignarse reconocimientos también de ese tipo? Como Sí, premios con toda. Yo en un momento dije, si no se me reconoce la dramaturgia, pues es
pues los psicólogos lo hablan, ¿no? De toda esta cosa del amor propio. Entonces yo dije, bueno, pues si hay que quererse, pues yo quiero mi obra. Y si hay otra gente que no la quiere, pues Está un poco patafísico el mecanismo, yo ¿no? la Pero está debo buenísimo. querer y debo decirle a los demás que yo la quiero. Entonces, Claro. eso fue una manera como de darle un lugar a ella Muy bien. y de darme un lugar a mí. Y consigue, si quieres decir algo, perdón, atrás. No, Pero todo entonces bien, todo consigue bien. el dinero, llama un combo, un equipo y arranca pues como a producir, a poner esto en escena. Y ahí, ¿quién es el primer combo con el que trabaja? El primer combo... ¿Llama yo- solo actores o alguien le ayuda con el espacio? El espacio tiene como unas características particulares. Sí, Está muy elaborado. yo había trabajado con Matías en un proyecto que yo trabajé con Víctor Quesada, que se llamó Voz, y yo conocí a Matías de muchos años. Y Matías tiene un espacio muy bello, pequeño, en las torres del parque, que se llama El Embuste. Y hablé con Matías y le dije, Matías, tengo un proyecto, se acaba de ganar el premio Michael Jackson de dramaturgia, yo creo que es ideal para este espacio. Y Matías me dijo, me parece perfecto, tal. Y de la mano de Daniel Álvarez, entonces entró me ayuda a producir la obra. Y ahí empecé a mirar en la cabeza el elenco y tampoco tuve que dar muchas vueltas, ¿no? Fue como, sabía que ellos dos podían ser, y ahí hablo con Biasini Segura y con Fernando Bocanegra. Yo conocía a Fer porque había trabajado en La Peste, la obra de Víctor, yo lo había visto y lo había visto luego en Que Voz. hacía un brasilero maravilloso en esa obra de hace tanto tiempo, ¿no? Divino, Sí. divino, sí. Es mágico ahí ese personaje. Y a mí me había impresionado un montón además. Y bueno, Fer había hecho muchas cosas, porque Fer es un Claro. tipo que no para. Y entonces hablé con ellos, les pasé la obra, no les dije qué papel, les dije si les interesaba básicamente hacer la obra, y los dos me dijeron sí, de una, y me preguntaron qué papel. Y luego cuando nos sentamos, pero yo voy a hacer este, no, yo creo que funciona mejor en el no, me decían, no chicos, es por acá, probemos, hagámoslo. Y ellos fueron muy generosos, fueron terriblemente generosos, y ahí arrancamos. O sea, ellos pensaron hacer los papeles al revés. Fernando en algún momento le interesó mucho el de Amin, que hace Biasini. Porque uno la ve y uno siente que los personajes están muy bien. O sea, Que son el muy casting diferentes, tiene sí. energéticamente funciona muy bien como están. Sí. O sea, y uno ve a Biasini y no logro imaginarme. ¿Y no hubo a más Fernando actores en el otro. involucrados? Yo creí que había habido un combo actoral antes. Sí, sí lo hubo, pero fue intermedio. Pero creo que Juli ya ya, contó eso. ya. Cuéntenos eso. Sí, después de O sea, la eso, puesta en escena se construyó con ellos dos, Biasini y Fernando, en el Teatro El Embuste. ahí hicimos 10 apoteósicas funciones, un aforo como de 40 personas. Y pues sirvió para mucho, para testear la obra, para testearse a uno, para, no sé. Me sentí muy contento. Y misteriosamente no nos llamaron ni de Broadway, ni de Bangladesh, ni de ningún lado, entonces, bueno, voy a buscar algo más. Entonces había que buscar. Sí, como suele pasar. Apareció Octavio Arbeláez, que alguien le había hablado, y quería verlo, entonces hicimos una función para Octavio, y nos invitó al Festival de Teatro de Manizales, luego ahí ya con Fama, pero ahí los chicos ya no podían porque se les cruzaban las fechas. Fernando estaba haciendo una serie y Viaso estaba, sí, también en televisión, estaba con un proyecto. Entonces, no, me tocó montar un segundo elenco. Combo alternativo. Sí, que era Jimmy Vázquez y Daniel Calderón. También muy grandes, ¿no? Muy buenos ellos dos también. Sí, fue una sorpresa muy chévere trabajar con ellos, en encontrar otras cosas nuevas. Me imagino que siempre tiende como a replicar lo que ya ha hecho porque está haciendo el mismo texto con los personajes ya definidos, con las mismas cosas, y como que el primer impulso es como, quiero hacer esto así.
pero yo estaba muy tranquilo y ellos aportaron y encontraron un mood propio de ellos. Entonces no fue replicar esto, sino como ellos encontraron un tono que les pertenecía, era a ellos, en ese primer elenco, y encontraron otras cosas. Y fue muy grato, fue muy chévere. Sin embargo, de alguna manera no, Fernando y Viaso fueron muy generosos conmigo y yo siempre quise ofrecerles una temporada y dije, tenemos que mirar, hacer una temporada y en algún momento buscaré la forma de hacer una temporada. Y en el medio se atravesó una beca de Mintic para hacer una serie. Y todo este universo sale de una novela corta que yo he escrito, que no he terminado de escribir, pero que es un mundo donde vienen estos dos personajes. Entonces hice un spin-off de la obra, que son los dos mismos personajes en otra situación, y nos ganamos eso y hice una serie con eso. Entonces ahí me ayudó Paula Barrera en la escritura, Eric Layton en la lectura, fue lector, y Lizeth Zárrate también en la lectura. Y hice una serie de 6 capítulos que estamos terminando ahorita de eso. ¿Con los mismos actores? Con los mismos actores. Y es el mismo universo. Y entonces ahí dije, bueno, ahora sí podemos hacer nuestra fucking serie, nuestra fucking temporada. Entonces, pues ellos estuvimos un mes grabando la serie y ahí ya cuadramos la temporada con Casae y ahí ya arrancamos ahorita. Entonces como que de alguna manera está como el impulso y ese universo ahí, es muy raro porque uno termina profundizando en otro montón de cosas sobre los personajes, ¿no? Y es como que uno va creando un mundo paralelo, realmente paralelo, sobre una gente que uno ya sabe que existe, que vive en tal lado, que sí, que y qué bueno saberlo de la novela y tal, que le sucede, sí. Con personajes con vida real, ¿no? Sí. O sea que en términos generales la historia pasaba por 3 formatos. O sea, Sí. la novela corta que dices, después la serie, Sí. bueno, después la obra y después la serie. Sí. ¿Cómo así ese tránsito para ti entre esos 3 lenguajes pues, distintos a nivel de escritura? Yo básicamente quería humillar a Gustavo Bolívar. No, mentiras. No eres el único, perro. No, quería... No es un gesto premeditado. Yo empecé escribiendo como una historia, los personajes, muy disímil a lo que pasa en la obra, pero sí con un mood de 2 personajes y de ese tipo y ese tono de universo. Y escribí mucho y ya la tenía casi terminada y fueron pasando otros trabajos y otras cosas y no va dejando por ahí. Y después cogí eso para algunas cosas de ese universo para hacer la obra y luego la serie. Yo ya tenía muchas cosas escritas, entonces escribir el proyecto de la serie no fue complicado en la elaboración del universo. Luego ya aterrizarlo a los libretos es otra cosa, pero como en ese empujón no. Pero todo fue sucediendo así, no fue un hecho que uno diga voy a hacer primero esto, después voy allá, no, fue sucediendo como de una manera espontánea de alguna manera. Y en la historia pues tiene muchos mecanismos de lo absurdo, como usted lo menciona y demás, pero es una historia de 2 amigos que de alguna manera se desarrolla cómo se desarrolla la relación de estos 2 amigos, ¿no? Como que no hay una línea argumental muy elaborada. No, quiero decir como muy profunda en relación con las acciones o las posibles transformaciones de la acción, sino que se entiende la cotidianidad un poco y esta relación de los 2 y cómo esta relación crece como la obra misma, es decir, eso constituye la obra y hay un momento pues obvio en el que en esta relación se toman unas decisiones que terminan siendo definitivas, digamos, para los 2. Hay como un color de lo audiovisual o un tono en los diálogos, en la relación específicamente, muy como de película de viaje, ¿no? Como de película de camino, como de 2 personajes que se sientan en el parque a mirar a las palomas y en torno a eso generan una conversación
que se puede ir, digamos, como envenenando o que se puede ir agrandando y de la que pueden salir cosas muy interesantes, pero la mayor parte del tiempo está sostenido todo en esa relación de pequeñas cosas, de dos personajes maravillosos, además ellos dos con colores muy interesantes, pero es eso casi que lo que sostiene toda la pieza, como esa intimidad, ese diálogo corto, esas cosas cotidianas. Eso en últimas es, o lo hablamos con Moisés, es un gran porcentaje, o lo percibimos así en gran porcentaje, en gran medida, gracias al camello de los actores, ¿no? O sea, los actores sostienen el ritmo de la pieza, corresponden a esa dinámica de lo cotidiano, sin permitir que esto se vaya a volver ni siquiera por un momento como aburridor o que permita que uno se vaya o que se desconecte. Hay un camello muy profundo de ellos en la composición de la historia, pues digo, como en sostener el relato a partir de cosas muy sencillas, incluso elementos de utilería y de escenografía también muy sencillos, pues no por eso sin elaboración, pero muy sencillos. Sí, yo siento hay varias cosas, es decir, dramatúrgicamente uno responde a lo que uno es afín, de alguna manera, ¿no? La poesía para mí es muy importante a nivel literario, ¿no? Pero la poesía no quiere decir que uno hable sobre las rosas y color de las rosas. No tengo nada contra las rosas ni contra los poetas que hablan sobre las rosas. Simplemente no los leo, pero no tengo nada contra ellos. Pero y creo que hay algo en el cotidiano que siempre es metafórico, según el ojo, y puede venir la fotografía, o sea, el teléfono los cordones de esta manera, los zapatos sucios, la cafetera agotada, la luz dándome en la cara, o sea, todos esos son elementos que depende uno cómo lo arme, puede tener un contenido cotidiano y sin embargo relatar algo más allá. Pero todo esto no va a echarle flores a la dramaturgia, sino a decir que si uno tiene unos intérpretes, como en este caso en la que ustedes vieron, porque tú la viste también ahí ese día, si uno tiene gente como, no sé, como Biase, como Fer, que entienden eso y que además de entenderlo, lo potencian, te da el resultado. Que eso guste más o se guste menos, ya es otra cosa. Pero a mí me da una felicidad terrible el verlos en eso y haciendo eso, que se siente uno como, no sé, si hubiera construido la muralla china. Sí, yo percibo, digamos, como de las dos veces que he tenido la posibilidad de ver la obra, que uno de los grandes aciertos que tiene el texto es tener muy unificado el tono, ¿no? Como que uno tiene la sensación de que la obra es de principio a fin construida y concebida como con un tono muy concreto, que además responde como, o sea, que obviamente tiene una resonancia entre los actores que entienden muy bien ese tono, y que uno llegaría a pensar que la obra fue escrita inicialmente pensada en ellos, ¿no? Pero nunca lo pensaste así. No. O sea, ellos aparecieron ya realmente más adelante. Sí. Pero incluso ahorita, haciendo el remontaje, ya habiendo hecho una mini temporada en el embuste, habiendo estado grabando un mes en otras cosas y volviendo a montarla, y pues en todo ese tiempo pues hemos estado hablando siempre de la obra y las ganas de volverla a hacer, o sea, es algo que está medianamente fresco. Y volviendo a ensayar es volver a repasar el texto, no la letra, sino cuál es la emoción de esto, y acá por qué sucede esto, y acá podría suceder esto distinto que antes estábamos haciendo así, pero quizás la lógica ya de haberlo hecho tanto tiempo me dice que esto puede funcionar de esta manera. O sea, la obra sigue, o uno sigue sacándole cosas a lo que puede ser la lógica de la situación, o la lógica de los personajes, o eso, ¿no? Me imagino que no soy el único que le pasa eso. A ustedes les debe de pasar con sus trabajos, ¿no? Que no vuelva a montarle, no es volver a hacer lo mismo. O sea, sí, el teatro es el arte de la repetición, pero el repetir no es hacerlo exactamente igual. Total.
Sí, que siempre además, así uno quiera como hacer de alguna manera como una réplica, pues el presente siempre llega con otras circunstancias, con otras dinámicas que hace que uno pase por esas vainas de otra manera, como cuando uno relee también y demás. A mí me llama mucho la atención el tema, como la amistad, como proponer a la amistad como una cosa profunda como lo es y como una cosa trascendental y como uno de esos temas, digamos, que nos conectan a todos, pues sí, como que nos conectan además por lo trascendentales. Hay un abordaje además ahí profundo de eso, de una relación de amigos que comparten las circunstancias en las que crecen, que es una cosa sobre la que tal vez no haya mucha reflexión poética, digamos, o no sea muy frecuente como las relaciones de amigos en las obras de teatro, por lo menos no digamos, puede que sí, pero no en este momento, no en la oferta actual, no en las cosas que yo tengo en la cabeza incluso, más en el cine, tal vez. Sí. Pero me parece interesante y un poquito ahí como atrevido también y como que trata de coquetear con otras vainas también profundas, también importantes, también fundamentales, con mecanismos del absurdo, pero eso me llama la atención. Si usted quisiera referir algo sobre eso, sobre la amistad como tema y sobre esa seriedad, digamos, con la que asumen ese tema como fundamental, pues. Pues sí, uno habla no solo de lo que uno quiere, sino también de lo que uno puede, sobre todo en mi caso. Entonces, yo parto de la base que tanto el amor como la amistad es como algo terriblemente mágico y absolutamente decepcionante. Entonces, es como uno de los mayores males necesarios. Y la decepción casi que va ligada a las dos, ¿no? La soledad, sí, la frustración en general, sí, sí, sí. El querer a alguien y tener que ver cómo la caga con uno y aún así no siente un amor demoledor que es capaz de aguantar todas las estupideces y las imbecilidades del otro, o ver cómo alguien soporta las imbecilidades de uno y las estupideces de uno y los errores de uno y la capacidad de uno de decepcionar, y cómo a pesar de eso el otro mantiene o la otra mantiene o lo que sea mantiene. Eso a mí me resulta muy interesante y hoy me resulta mucho más interesante como experiencia de vida, sobre todo como experiencia de vida, pues para mí, no sé para los demás, para mí. Entonces, claro, pues yo siento que el tema del amor siempre es tratado de unos universos demasiado cuadriculados, y quizás por eso la amistad me parecía algo mucho más interesante, en el sentido que abarca la decepción desde otros términos, y eso me parecía muy bello, pero sobre todo el sentir la pérdida en la amistad tiene otra connotación en lo normal, en lo común, pero cuando es definitiva puede volverse igual de desastrosa, dolorosa, y eso me parecía a mí, o sea, como fundamental. Pero igual todo eso para mí es como el resultado de los universos rotos, del mundo roto, de un mundo fracturado, que es lo que yo creo que uno vive, un mundo fracturado. Y de personajes que han pasado por unas historias que los tienen fracturados, rotos, armándose un poco en pedacitos. Pues como a uno o como a todos, de alguna manera, ¿no? Yo, salvo por el detalle final con el que acaba la obra, tenía una sensación ahorita con la que no estaba de acuerdo tanto con Juan, y es que dice como, es que terminan tomando unas decisiones que terminan siendo definitivas en sus vidas. Con la muerte del mayordomo. Sí, con la muerte del mayordomo Sí, al final, pero... No va a hacer spoiler, pero es que yo creo que este man no entendió el final. No, es que no, lo que estaba pensando en realidad es que el primer antecedente cuando ellos empiezan a hablar de la amistad es una situación que es muy similar a lo que les pasa al final. Y es que terminan metidos en un problema por el que terminan linchados. Y uno dice como, es que esto que les termina pasando al final, salvo por el último detalle, uno diría, estos manes siempre terminan metidos en cosas así. O sea, siempre se llevan como a un nivel de idiotez donde terminan en verdad con el mundo detrás de ellos, como persiguiéndolos. Casi linchados, ¿no? Exacto. Esto es una interpretación de Moisés, pero
Yo quiero también conectar con eso. Ahí hay otro tema que me parece que apenas está como la puntica de un iceberg, como una cosa que se asoma, no sé si es video mío, interpretación mía, pero hay un tema también que conecta con Colombia, Colombia siglo XXI, realidad, pelados, como vida barrial y relaciones de poder y demás. Hay intencionalmente una cosa en torno a eso, ¿cierto? Que está, pues digamos, toda la obra además está llena de eso, de vida de barrio. No lo hemos mencionado, que es una vaina muy importante. Toda la obra sucede en una panadería, en el interior pues de una panadería donde los dos amigos se encuentran y ahí empieza pues a suceder todo. Y yo mencionaba que hay muy pocos elementos en escena, pues dentro de los elementos hay café y unos roscones, tal vez nada más, tal vez ningún El otro letrero. elemento. Y pues sí, el nombre de la cafetería, la mesa, la silla, hay mucho de eso, de vida de barrio. La obra es muy rola, ¿no? ¿No le parece como muy cachaca o muy urbana? Yo tuve hace poquito una Muy de charla barrio, con ¿cómo alguien que será? me decía que sentía que el humor era muy bogotano y decía, y no sé, si fuera australiano me quedaría más fácil Sí. saber si... Si era Bogotá. Claro, claro, no siempre dicen, no, es universal, esto a los japoneses les encanta. No, No, no pero puede que las dos cosas, o sea, puede que sea una cosa muy rola, pero muy universal también. Puede que una cosa por la otra, digamos. Sí, no lo sé. Es el humor que tiene uno, ¿no? Entonces a uno le queda muy jodido como decir, sí, es que por supuesto mi universo es muy bogotano. Pues, no me interesa particularmente. Sí. Es decir, podría decir que hay cosas como ciertas experiencias urbanas de barrio popular, pero que puede suceder en Medellín, o puede suceder en Armenia, o puede suceder en, no sé, puede ser tal cual. Le pones un acento aquí, un acento allá, pero la misma situación puede suceder ahí, en el mismo tono incluso, digo yo. De pronto alguien dice, no, eso, puta, Lorica ni por error, no sé, ¿no? Pero a mí me cuesta un montón identificarlo como una obra realmente, como decir, esto es de pura cepa bogotano, no sé. Pero en realidad no le gasto mucho tiempo a eso porque el decir si la obra es o no es, eso ya no es un problema mío, es Está un bien, sí, no problema es una preocupación. del espectador. El espectador verá Claro. si la pone en kazajistán o Mm. no sé. Y en últimas es eso, uno lee con su realidad también, ¿no? Sí, como todos los contenidos materiales, uno lee también un poco lo que quiere leer. Total, sí. Tienes razón, no es el creador quien debería entrar a hablar de Sí. esto. Sí, y de todos modos creo que es justamente la especificidad. Es que no hay forma de huir de la generalidad. Es decir, siempre hay una forma en la que uno termina conectando con el otro. Porque no habitamos un mundo distinto realmente. A pesar de que las experiencias estén pasadas por ciertos filtros y demás, por eso le piden a uno que se vaya tanto a lo específico. Porque en realidad es justamente ahí en lo específico donde uno puede conectar con el otro. O sea, es paradójico que uno entre más específico es, más termina apuntándole a algo que puede llegar a ser universal. Y sí, creo que yo también tengo la sensación del aire como de lo bogotano, pero lo cierto es que estamos atravesados por el hecho de que los tres somos bogotanos. Juli también es bogotano, ¿no? Mi familia es del viejo Caldas, entonces yo me definía como greco-caldense, pero en realidad sí. Ya. Depende con quién, pero digamos, sí. Ok. Sí, no, es que ahí queda muy difícil saber en realidad si lo que estamos haciendo es pasándolo por la experiencia propia. Mi papá era de Montenegro, pero mi papá tenía un humor muy... yo tengo un humor muy parecido al de mi padre, por ejemplo. Y él, pues, no sé, vivió 40 años en Bogotá y lo que hizo fue perfeccionar ese acento del Quindío, ¿no? Es muy parecido al paisa. Entonces ahí es donde yo digo, no me queda tan claro el humor negro si nos corresponde a nosotros o nos corresponde ¿De dónde a viene? Qatar, ¿De dónde llegó sí. eso? Hablan mucho, por ejemplo, de los ingleses, que el humor negro, los ingleses son los reyes del... pero no sé, ahora uno ve muchas cosas, películas independientes o cosas donde hay humor negro y no necesariamente son marcadas en un espacio, no sé. Una lógica muy inglesa, sí. Sí,
igual no le gasto corriente a eso. Y piensa en eso, digamos, los géneros, el color concreto, como en algún momento dijo, esto está muy dramático, muy cómico. ¿Piensa en eso o esas dos cosas de lo dramático, lo cómico, lo trágico se van tejiendo ahí? No, sí, hay algo que pienso y es que me interesaba mucho en esta obra la parte dramática, y me interesaba mucho el dolor, me interesaba que, que de alguna manera la comicidad no opacara el dolor. Y tenía como un gran interés en que en algún momento uno pudiera acercarse al dolor, al dolor, que a alguien le duele algo, más allá si es un dolor importante, si tiene una gran justificación o no, hay alguien que le duele algo y que eso por lo menos existiera el tufo de eso. A mí me pasó una cosa, bueno, esa no la conoce Juan, pero yo conozco el texto que tú estabas escribiendo para la clínica. Sí. Yo siento como una relación muy cercana, claro, o sea, está la voz obviamente del autor, pero yo sí sentía como que cierta progresión dentro de las dos obras, a pesar de que pertenecen a universos distintos. Es muy claro que hay como un tono similar en la forma en la que están concebidas. Yo recuerdo mucho, las dos parten como de unas especies de apartes directos al público, donde uno empieza a construir la obra en los dos casos, y como ese juego como de lo narrativo empieza como a jugar después como una especie de tensión entre lo que termina siendo la situación entre los personajes, que es lo mismo que sucede en La Bomba, que uno podría empezar a hablar como una especie como de firma de autor, ¿no? Porque las dos son muy cercanas. ¿Eras consciente de eso, digamos, cuando estabas escribiendo, se me olvidó el nombre de la otra? Del color de las cosas. Del color de las cosas. ¿Está publicada esa? Esa está publicada en la clínica. Sí, yo después me di cuenta, y de verdad lo digo, uno no escribe solo como quiere, sino como puede. Entonces, en esa forma del poder, hay una forma con la cual yo me identifico y una forma que a mí me gusta. Y a mí me gustan mucho en algunos momentos las frases cortas. Y me gustan mucho como frases cortas con punto seguido. Y eso me genera a mí una sonoridad. Claro. Y me gusta mucho cuando esa sonoridad está intervenida en diálogos muy cortos y hay como un contrapunteo. Y no necesariamente lógico, sino como la vida, como cuando uno está hablando con alguien y y se atraviesa un pájaro y entonces pájaro, yo no pagué, y luego vuelve luego a mí eso me parece chévere, que se ha hecho hasta el cansancio, ¿no? Tanto en literatura como, no sé, en cinematografía, por ejemplo, ¿no? Que son como las cosas que a mí más me han interesado en esos estilos. Pues está gente como Ricaño en México, que también lo ha hecho, y ahí me identificaba yo también, por ejemplo, con él y con esas formas. Uno ve, no sé, de Tarantino en Pulp Fiction, es un despliegue de eso, ¿no? Sí, yo estaba pensando en las situaciones de dos personajes a lo Tarantino, en la que estamos hablando de una cosa y a la vez de otra un poco, ¿no? Claro. O de otras. Claro, pero uno va a Beckett y también, ¿no? Uh-huh. O sea, Sí, que es además y esa en conexión además también en el diálogo en su obra permite dar cuenta también de esos personajes y de esas historias rotas y de esos universos personales que tienen también como sus dinámicas particulares, pues como que cada uno está en su mundo, en su recorrido mental, y a veces las dos se chocan, se cruzan, se encuentran, logran de veras como corresponderse, pero que cada uno tiene su mundo interno complejo, le da complejidad pues a los personajes. Claro. Sí, yo estaba pensando en eso, que a mí me parece que es un enorme hallazgo que cuando un dramaturgo lo maneja bien, sí suele ser muy definitivo como a la hora de pensarse el montaje a posteriori, porque en realidad es algo que deberían decirle a los autores cuando comienzan a escribir. Pues la gente habla en corto, y la gente habla en corto porque el otro quiere siempre meter la cucharada. Entonces cuando un autor sabe en realidad manejar las réplicas cortas y atravesar la información además en réplicas cortas, tiene ganado la mitad.
Pero si el autor quiere hablar con réplicas No. cortas, weón, si no quiere, pues no. Sí, es decir, también hay autores a los que les va Es bien. forma, es un asunto de forma. Sí, pero creo que esas dinámicas son mucho más verosímiles, uno como espectador también y como lector las entiende mejor, las interpreta mejor, tal vez es también mi lectura, pero digo es porque tampoco es que haya una fórmula, ¿no? No, sí, no se trata de una fórmula, pero creo que sí hay una ganancia enorme cuando uno sabe utilizar ese tipo de ritmo dentro de la obra. Sí, lo que yo siento ahí es, o sea, para mí no es una fórmula escribir a veces en corto, porque también tengo panelas, también tengo, no sé, Tengo mis ladrillos. sí, todo el mundo tiene su ladrillito en casa, y hay monólogos, y hay textos largos, y textos largos que no corresponden a lo que se está diciendo, ¿no? Pero hacia lo que tú vas, yo lo que siento, pero eso es terriblemente subjetivo, es como uno va afinando el oído, pero uno afina el oído según lo que a uno le interesa y lo que uno quiere y con lo que uno se siente afín, ¿no? Y es la música, ¿no? A mí me gusta tal y tal, no sé qué, puedo escuchar David Bowie, puedo escuchar Debussy, puedo escuchar, no sé, la primera de Mahler y el otro no, a mí me encanta, no sé, Tchaikovsky, y son cosas distintas y son tempos distintos. El asunto no es si se construye en corto o en largo, sino cómo uno establece esos ritmos, o cómo el autor establece o la autora establece esos ritmos y logra construirlo, ¿no? Pues, hay películas lentas que son maravillosas, hay películas rápidas que son increíbles. No siento yo que sea tanto un asunto de fórmulas, sino de cuando uno vas encontrando esa comodidad, no porque sea cómodo, sino porque uno siente que esa es su forma. Que se vaya así, como que este era el lugar para mí. Pues. Sí, o yo funciono de esa forma, o pienso en los boxeadores, imagino que hay un montón de técnica, pero también hay algo innato en ellos de cómo se enfrentan o cómo salen, ¿no? Quizás, ¿no? Todos los boxeadores conocen la misma técnica, Claro. conocen el mismo cómo se hace un jab, cómo se hace un golpe, cómo se hace y de todas formas pelean distintos. Y esa diferencia entre cada uno me imagino que obedece a algo que se puede llamar instinto o algo que se puede llamar no sé cómo, pero que va más allá de la técnica y que le pertenece a él. Como la verdad de uno, ¿no? Claro, ahora mejor dicho, voy a... 4 segundos y no ha dicho un curso. No, estaba pensando que aunque juguemos a que no haya fórmulas, sí las hay. Sí, Claro, sí. para todos. Y lo que creo es que más Que allá de sirvan, evitar las fórmulas... Que sirvan o no. Pero esa es puede la ser técnica del discutible. boxeador, ¿no? Claro, y pensé justo en eso, es decir, si hay una técnica concreta, pero uno debe, o sea, reconocer la técnica no es haber hecho todo el camino, pero sí que permite tener un camino recorrido que ayuda a poder controlar mucho mejor después cuando uno entiende su propia poética. Y yo creo que en eso sí hay, o sea, sí hay una enorme ganancia cuando uno sabe utilizar la réplica corta, por ejemplo. Porque no se trata solo de hacer una obra de réplicas cortas. Cuando normalmente una obra solo tiene réplicas cortas, es insufrible también. Claro, porque además parece que pasa mucho en poco tiempo y va uno a mirar el reloj y no ha pasado nada de tiempo, entonces se hace mucho más eterna. Creo que hay un juego ahí, igual, la justa medida uno lo va encontrando también cuando uno va encontrando su poética propia para poder jugar con eso. Estaba pensando en otra cosa con relación a la progresión de la obra que a mí me parece muy atractivo, y es que, que tiene que ver con lo mismo que estaba diciendo Juan ahorita, que tiene que ver con introducir como en algunos momentos varias temáticas al tiempo, ¿sí? Como tener la posibilidad, como en la vida real, como que uno va hablando de un tema, pero se mete otro y tal, que a mí me parece que le viene muy bien a la obra, y es porque la obra, cuando parece que se va estancando en cierto punto, uno de los personajes pareciera cambiar deliberadamente el tema, y normalmente lo que hace es retomar alguna cosa que se ha dicho en el pasado y funciona como un punch de comedia increíble y permite como que la obra suela como poder encontrar la progresión dentro de la obra, dentro de lo narrativo, que me parece un gran hallazgo como en El sueño de la bomba atómica. O sea, ellos
van contando, pasando por un episodio concreto y de repente aparece como una cosa que retoman del pasado, que retoman con la situación concreta que están viviendo en ese momento y eso les permite avanzar hacia otro lugar, me parece que es súper ganador. Y es muy dinámica también la obra, ¿no? Es decir, la obra es movidita, la obra no sé cómo decirlo, no se siente cotidiana en absoluto. Es también un mérito de la obra. Y eso que menciona Moisés, pues lo decía por eso que dice Moisés, es una obra dinámica, pues es una obra que va... Sí, que juega muy bien con los ritmos. Que sabe exactamente en qué momentos hay que ir rápido, en qué momentos hay que ir despacio. Juega con los momentos, sabe además producir momentos que parecen súper emocionales y de repente los rompe. Y pues estamos hablando obvio de la dirección, del ejercicio de dirección y puesta en escena, pues es una dirección muy madura, ¿no? También eso da cuenta de una dirección, sí, de un ojo depurado y demás. Su merced quiere comentar algo sobre eso, sobre la dirección, sobre la puesta en escena, esas decisiones de carácter espacial, por ejemplo, que son bien claras, pues como bien radicales. Sí, yo siento que de alguna manera con la bomba lo que sucede es que en la medida que la iba escribiendo, la iba montando mentalmente. Usted tenía ese espacio cuando estaba escribiendo, ya tenía ese espacio en la cabeza. Sí. Ya. Y muchos de los dispositivos que suceden en la obra, dispositivos específicos, que no están puestos en la obra, sí están puestos en el texto, pero sí en el montaje, yo los tenía claros desde la escritura. Entonces, como el corazón, yo lo tenía clarísimo en el texto. No está escrito, pero lo tenía clarísimo. La obra no tiene acotaciones. Y eso me ayudó también mucho, ¿no? Eso fue como una cosa muy bonita, que yo ya lo había leído en un texto que había montado Manolo, que se llama simplemente El fin del mundo, que es un texto muy bello. A mí me gustó mucho la forma como estaba escrito. Sí, es de él. Y me gusta mucho cómo escribe él. No hablo francés, pero Manolo tenía una buena traducción al español y me parece una forma tremendamente sofisticada de escribir, de no regodearse en el detalle, ni en la acotación, ni nada, sino de acercar el texto a algo mucho más literario y más como una experiencia de lectura y no de esta obra es para que tú la montes, sino no, imagínate esta historia y te puedo dar algunos mensajes de acá hay silencio y acá nada, pero no dar un montón de indicaciones que son indicaciones finalmente para dirección, sino como tomar una historia y esto es una forma literaria. Y eso a mí me conmovió un montón. Estéticamente me pareció un nivel de sofisticación bellísimo, ¿no? Me conmovió a mí un montón. Eso, por ejemplo, para mí fue un golpe. Y eso lo traje acá también, ¿no? Entonces, lo que yo tenía claro es que esto es una historia de dos personajes donde es lo que sucede tanto afuera en lo que muestran como en lo que sucede adentro lo que debe sostener esto. Entonces entre menos distracción existiera iba a ser mejor, y donde son los dos actores los que tienen que sostener lo que está sucediendo, tanto en texto como en silencio. Para mí el fin era como el poder construir silencios en la obra, que los silencios se mantuvieran y que además los silencios expresaran algo y mantuvieran algo de lo que está sucediendo. Es decir, yo puedo lograr que estos manes se queden en silencio y que todo el mundo esté bien porque están en silencio. Ahí he logrado lo que yo quiero contar. Y eso de alguna forma me permite el goodwill de llegar a un momento de hacer un silencio innecesario y de jugar con eso. E incluso de hacer un silencio donde no suceda nada y dar la posibilidad de que eso pueda tener un significado. Lecturas, sí, posible. Sí. O no.
Bien, bueno, pues se nos acaba el tiempo. Creo que la charla sobre la obra está muy chévere. La obra está presentándose ahorita en Casa E. La idea es que, bueno, casi hasta finales de febrero, ¿verdad? Sí, el 20 y pico, soy muy malo para las fechas, pido mil disculpas a todos, de verdad. También quiero decir, quiero agradecer que uno a veces se le va a veces la onda de la gente que trabaja con uno. En un primer embate estuvo Daniel Álvarez produciendo la obra y luego la obra la cogió Manuela Valdiri. Ujú. Y ella produjo toda la parte de Manizales, Medellín, Santa Marta y toda la producción con Casaea, al cual estoy infinitamente agradecido. Ha corrido también a cargo de Manuela, quien además ha sido como un apoyo fundamental artísticamente y personalmente, ¿no? O sea, que se echa un proyecto encima, lo saca y eso también tiene un valor inconmensurable, pero tanto sabe cómo es el business. Bien, pues Juli, muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, no sé si hay algo más para decir. Sí, que la gente vaya a ver la obra, que vale mucho la pena, está en Casa Ensamble y seguramente va a volver o van a alargar esta temporada y seguramente además ustedes van a alcanzar a ver este contenido en estos días cercanos a la temporada, entonces chévere que la puedan ver, que puedan escuchar y ver esto y que lo puedan recomendar, seguirnos y demás. Gracias.